Tal? Buenos días. Vamos a empezar la capacitación de trabajos en altura. Mi nombre es Patricia Espino y en esta oportunidad vamos a hacer una capacitación para la certificación del personal en todo lo que está relacionado con el tema de trabajos en altura. Los objetivos de esta reunión son los cuatro que estamos visualizando aquí en pantalla. Primero es la identificación de los riesgos. Vamos a hablar un poco acerca de los riesgos a los cuales nos exponemos cuando hacemos trabajos en altura. Vamos a hablar también del cumplimiento de la legislación vigente. Vamos a hablar también de normas internacionales. En el Perú contamos con una norma, que es la norma para la realización de trabajos en altura. Esta capacitación de trabajos en altura es una capacitación que sirve para poder ver un poco el tema de el uso de escaleras, de andamios, de elevadores aéreos. Muchas de las cosas que vamos a visualizar aquí están relacionadas con cumplimientos legales. Entonces, el tema del cumplimiento legal es muy importante incluso en muchas oportunidades, ¿no? En muchas oportunidades, las cosas que vamos a desarrollar, incluso las capacitaciones que ustedes están viendo aquí, son capacitaciones que de manera obligatoria les van a pedir cuando ustedes van a hacer trabajos en minería o en cualquier industria, en cualquier rubro, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco también de normas nacionales. Y finalmente vamos a hablar también de lineamientos de rescate. Cuando nosotros hacemos trabajos en altura, existe la probabilidad de ocurrencia de muchos eventos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se puede hacer en caso de situaciones emergenciales. Cuando hablamos de situaciones emergenciales en la realización de trabajos en altura, hay dos cosas que se van a tomar en cuenta, ¿no? La primera es qué hacer cuando una persona cae al suelo haciendo trabajo en altura. Entonces decidió trabajar, no utilizó el arnés y lamentablemente pues eso hizo que se cayera y terminara impactando contra el suelo. Entonces ese es un escenario que debemos tomar en cuenta. ¿Qué hacer en esa situación? Una persona cae, ¿qué hago? ¿La muevo? ¿No la muevo? ¿No? Y la otra situación emergencial está relacionada pues con el hecho de que una persona quede colgada del arnés. Muchas veces pensamos que el hecho de tener el arnés colocado significa pues que no me va a pasar nada, pero no es completamente cierto. Cuando nosotros quedamos colgados del arnés, el arnés hace una presión en la ingle, una presión tan fuerte que puede hacer que el flujo sanguíneo que tiene el colaborador sea detenido. Uno cae con mucha fuerza, ¿sí? Hay muchísima fuerza en el momento de la caída. Entonces, esa fuerza que genera el arnés puede generar tanta presión, que finalmente lo que sucede es que se corta el flujo sanguíneo. Entonces, ese hecho puede generar algo que se llama síndrome ortostático, síndrome del arnés, o incluso algunos también le llaman eh, fuerza de arresto, ¿ya? Esta fuerza de arresto es la que termina haciendo pues que el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo se vea limitado. Entonces vamos a hablar de eso también. ¿Qué hacer en esas situaciones, no? Son dos situaciones emergenciales completamente diferentes y el proceder en cada una de ellas también lo es. Por lo tanto, vamos a hablar de esas dos situaciones, ¿sí? Entonces, esos serían los objetivos que tenemos que cubrir en la reunión del día de hoy, ¿ya? Acá les he puesto un pequeño resumen de los principales riesgos a los cuales nos podemos exponer cuando hacemos algún trabajo en altura. Entonces, una de las cosas que nunca debemos olvidar es que uno de los requisitos que siempre nos van a pedir cuando hacemos algún tipo de trabajo en cualquier rubro es básicamente que hagamos una matriz CIPER. Cuando hablamos de matriz CIPER, estamos hablando de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? O sea, la identificación de todos los peligros y de todos los riesgos que están involucrados en el trabajo que vamos a realizar. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de peligros, riesgos y consecuencias, tendríamos que tomar en cuenta que el peligro es la altura, que el riesgo al cual nos exponemos cuando hacemos un trabajo en altura es la caída. Algunas personas le pueden decir caída al mismo nivel, otras le pueden decir caída a distinto nivel, caída a desnivel o simplemente caída. El término es
a veces cambiado, ¿no? Pero significa básicamente lo mismo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Las consecuencias en una caída pueden ser variadas. Cuando una persona cae haciendo trabajo en altura, una de las consecuencias puede ser pues un golpe. Otra de las consecuencias puede ser una fractura. Incluso hay personas que haciendo trabajos en altura pueden morir. Estaba haciendo un trabajo en un techo, no se puso arnés, cayó, impactó contra el suelo y ese golpe le generó una lesión en el hueso del cráneo y eso generó la muerte de la persona. Otra persona estaba haciendo un trabajo en altura y cayó de costado y lamentablemente se le fracturaron las dos costillas finales que tenemos, que son las flotantes. Entonces la persona cae, se le fractura la costilla, alguien viene, quiere rescatarlo, lo mueve y finalmente esa costilla fracturada termina pues atravesando el estómago, generando que los ácidos del estómago salgan. Puede también esa costilla fracturada atravesar los pulmones, en realidad cualquiera de los órganos. Pero la costilla fracturada también puede atravesar venas y arterias. Entonces, el ser humano tiene entre 5 y 6 litros de sangre. Y para que su vida se ponga en riesgo, necesita solamente perder 2 litros. Y esos 2 litros los puede perder en menos de una hora. Ese es el motivo por el cual a veces una persona está haciendo un trabajo en altura, cae, termina en el suelo y alguien quiere rescatarlo, alguien quiere salvarlo. Lo mueve, se lo llevan al hospital y en el hospital llega cadáver. ¿Por qué? Porque una de las costillas fracturadas terminó pues atravesando una arteria y le generó una hemorragia interna. Una hemorragia interna es difícil de identificar. El médico lo puede identificar porque toma la presión sanguínea y como él visualiza que la presión sanguínea disminuye drásticamente y eso lo evalúa con lo que él ha visto en la escena, que la persona ha caído, que se ha golpeado, lo palpa y se da cuenta que tiene una fractura de costilla, entonces el médico dice, ya, ese señor tiene una hemorragia interna. Pero en el caso de nosotros, las personas que no somos médicos, es bien difícil que podamos identificar ese tipo de síntomas. Entonces, una de las cosas que jamás debemos hacer cuando una persona cae haciendo trabajos en altura es mover, a menos que haya un mal mayor. ¿Qué es un mal mayor? Que haya pues una carga suspendida encima, que haya un incendio, ¿no? Que haya, esté cerca una explosión, va a explotar algo, o haya tránsito de maquinaria pesada. Pero si eso no va a pasar donde él está, no se le mueve. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es acordonar el área, acercarnos a la persona y preguntarle si está bien, para que cuando llamemos a los bomberos o cuando los bomberos lleguen, tú le puedas decir, sí, mire, el señor estaba consciente, hasta tal hora estuvo consciente, estuvo hablando, no, estuvo siempre desmayado. Eso le va a servir de ayuda a los bomberos, al paramédico o a las personas, pues, que están en los alrededores, ya que van a hacer la atención médica. Incluso una persona haciendo trabajos en altura puede quedar en estado vegetal. ¿Por qué? Porque queda colgado del arnés y al momento de quedar colgado del arnés, la correa del arnés que da para las piernas restringe el flujo sanguíneo porque se genera una fuerza muy grande. Entonces, al haber una restricción de flujo sanguíneo, ¿qué pasa? Nuestras células no se alimentan. Eso se llama también síndrome del arnés o síndrome ortostático. Incluso la persona puede fallecer hasta 24 horas después de ocurrido el evento. Eso quiere decir que una persona que ha sufrido una caída y ha quedado colgada del arnés, necesariamente tiene que ser revisada por un médico. Es el médico el encargado de determinar si esa persona puede irse a su casa o si se le tiene que hacer algún análisis adicional. ¿Ya? Entonces, todo eso puede pasar cuando hacemos trabajos en altura. Las consecuencias pueden ser golpe, fractura, muerte, quedar en estado vegetal, quedar paralítico. ¿Cuándo quedamos paralíticos? Quedamos paralíticos cuando hay golpe en la columna vertebral. Recuerda que la columna vertebral es como el cableado en la casa. El ser humano todavía no tiene wifi. El ser humano, todo de la cabeza a las demás partes de nuestro cuerpo, todo se comunica a través de cables. Y ese es el sistema nervioso central, cuya columna principal pasa por la columna vertebral. Entonces, cuando hay daño en la columna vertebral, ¿qué pasa? Es como si se cortara un cable en la casa. Se va la luz, ¿no? No llegan los impulsos eléctricos del cerebro a las manos o a los pies. ¿Y qué pasa? La persona pierde la movilidad de la cintura para abajo o del cuello para abajo. Y entonces las consecuencias en una caída pueden ser terribles.
Por eso una de las cosas que el personal siempre debe tener en cuenta cuando va a hacer un trabajo en altura es que no puede caer. Yo no puedo caer haciendo trabajo en altura. Yo no puedo decir, ah, tengo mi arnés y quedo colgado, no me va a pasar nada. No, porque el hecho de quedar colgado en el arnés genera probabilidad de daño. Genera probabilidad de daño. ¿Ya? Entonces, si hay por probabilidad de consecuencias, si hay peligro, si hay riesgo, ¿qué hago? Implemento medidas de control. Las medidas de control están definidas también en la legislación peruana, en la ley 29783, el decreto supremo 024, tienen un listado de jerarquía para la implementación de las medidas de control. Ahí tenemos la eliminación, tenemos la sustitución, la implementación de controles de ingeniería, la implementación de controles administrativos, el uso de equipo de protección personal. Son las 5 medidas de control que se pueden implementar y esas se tienen que implementar en orden de jerarquía cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo que involucre riesgo. Entonces, ¿qué controles de ingeniería podemos encontrar en la industria? Para hacer trabajos en altura, andamios, elevadores aéreos. ¿Qué son los elevadores aéreos? El Manitou, el Scissor, el Manleaf. El nombre técnico, según la norma americana OSHA, es el nombre de elevador aéreo. Mallas de protección y escaleras son algunos de los controles de ingeniería que podemos implementar cuando vamos a hacer trabajos en altura. Luego vienen los controles administrativos. Los controles administrativos tienen que ver con todo lo que es gestión. Dentro de la gestión están las herramientas de gestión. ¿Qué son las herramientas de gestión? Son los documentos que nosotros elaboramos como análisis de riesgo previo a la realización de los trabajos que vamos a realizar. Entonces, dentro de las herramientas de gestión que tenemos, el ATS o análisis de trabajo seguro, el IPERC, identificación de peligros y evaluación de riesgos, PETS, procedimientos escritos de trabajo seguro, y el PETAR, que es un documento que en algunos rubros industriales es de cumplimiento obligatorio, como por ejemplo en el rubro minería. Entonces, cada una de las empresas donde ustedes van a hacer los trabajos, les van a decir ya, haz tus herramientas de gestión. Incluso la misma empresa te dice, por ejemplo, haz tu ATS. El ATS se hace para actividades que no son rutinarias. Yo voy a hacer un trabajo en particular. A mí me han mandado a hacer un trabajo en en un almacén, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un trabajo de almacén, en un almacén, y ese trabajo es un día, 2 días, y yo ya no vengo hasta el próximo año. Ese es un trabajo no rutinario, porque es un trabajo que en esas instalaciones no se hace todos los días. Entonces, ese cliente me puede decir, ya, haz el ATS. Pueden pasar dos cosas, que me digas hazlo en el ATS mío, ¿sí? En el ATS de la empresa, o hazlo en tu ATS. Eso también lo define ya cada empresa, ¿no? Luego el IPERC es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Este IPERC, si tiene un formato, está definido por la legislación. La ley 29783, que es nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, tiene su propio formato. Luego también tenemos los PETs. En el PETs nosotros colocamos el detalle de las actividades a realizar, el paso a paso de las actividades a realizar, las herramientas, los materiales que vamos a utilizar para hacer una determinada actividad, ¿no? Y en el caso del PETAR, como les dije, es un análisis de riesgo más específico que es requerido en algunos rubros industriales como el rubro minero. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta de algunas de estas herramientas? Por ejemplo, en el caso del PETAR, el PETAR es hecho por jornada laboral, ¿no? Por jornada laboral, por turno de trabajo. No, yo quiero utilizar el PETAR para todo el mes. Lo más probable es que te digan, no, tu jornada laboral, hoy trabajas de 8 a 4, ya, tu PETAR es de 8 a 4. ¿Y qué pasa si quiero seguir trabajando, no? Vamos a hacer sobre tiempo hasta las 6 de la tarde. Ah, tienes que hacer otro PETAR. Ya tienes que hacer otro PETAR. Otro ejemplo de herramientas de control administrativo son las capacitaciones, como la que estamos desarrollando. Otros son las inspecciones y luego tenemos la señalización. ¿Y cuál es la última medida de control del riesgo? La última medida de control del riesgo es lo último que hacemos, el último paso de lo que hacemos cuando vamos a hacer alguna actividad. Entonces, el EPP, y este es pregunta de examen, es la última medida de control del riesgo, es lo último que yo como empresa voy a implementar para que el trabajo que voy a realizar sea un trabajo que se haga de manera segura. Dentro de los equipos de protección personal que podemos utilizar,
la empresa tiene que hacer un análisis para determinar cuál se ajusta al tipo de trabajo que tú vas a hacer, porque la finalidad principal del EPP es protegerte, evitar que tú tengas algún tipo de accidente. Entonces, cuando hablamos de uso de EPP, hay varias barreras que tenemos que superar. Dentro de esas barreras está el no quiero usarlo. La gente que dice, yo no voy a utilizar arnés. Ah, si quieren que use arnés, entonces me voy. Yo no voy a trabajar acá. La siguiente barrera es no saber cómo, no sé cómo usarlo. No sé cómo usarlo, no me han enseñado. No sé, creo que no sirve para mí. Creo que en esta actividad que voy a realizar no es necesario que yo utilice arnés. Y la otra barrera es enseñarle a la gente cuándo debe de solicitar el cambio de su EPP, la renovación, ¿no? La renovación. Entonces son tres barreras que tenemos que superar cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo que requiere el uso de equipo de protección personal. Otra de las cosas que siempre hay que verificar cuando utilizamos el equipo de protección personal, principalmente el equipo de protección contra caída, es la información básica. Y dentro de esa información básica está la fecha de vencimiento. Algunos fabricantes le ponen 3 años, otros le ponen 5 años. Hay otros que le ponen desde el primer uso y otros desde la fecha de fabricación. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es revisar el arnés que tú tienes, el arnés que tu empresa te ha brindado, ese que tú estás utilizando, ese arnés que dice, ¿dónde encuentro la información? En la etiqueta. Busca la información en la etiqueta. En esa etiqueta tú vas a encontrar que ahí dice, este arnés tiene una fecha de 2 años, de 3 años, desde el primer uso, desde la fabricación. Respeta esa fecha. Si ya el arnés está vencido y tú te lo pones, nadie te asegura que en una caída ese arnés va a soportar tu caída. Una vez alguien me dijo, pero yo he trabajado muchos años y nunca me ha pasado. Es que ese es el problema. Mientras no te caigas, todo lo que estamos diciendo no sirve. Recién cuando te caes, eso que estamos conversando ahora cobra vida, se hace importante. Ahí recién. Entonces no esperemos caer para recién decir, sí, mira, es cierto, ¿no? De verdad el arnés si ya está vencido se puede romper. Por eso hay que revisar las etiquetas y cumplir con lo que dice la etiqueta. Otra de las cosas que también tenemos que revisar es el indicador de impacto. El indicador de impacto está en la parte posterior del arnés. Tiene un doblez en la parte posterior que hay que revisar. Los arneses que han sido fabricados desde el año 2016 en adelante son arneses que tienen este dispositivo. ¿Ya? Entonces, hay que revisarlo, hay que verificar si es que el indicador de impacto de ese arnés que tú estás utilizando realmente no ha sido activado. Si ya ha sido activado, entonces ya no te lo pongas, porque lamentablemente ese arnés ya sufrió la fuerza máxima de impacto para la cual fue diseñada. Si tú te lo pones y te caes, existe la posibilidad de que termines en el suelo. Y lamentablemente eso puede llevar incluso a condiciones fatales. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a mostrar el indicador de impacto del arnés. Cada fabricante lo pone en la posición exacta que él considere, pero lo que sí te dicen las normas internacionales es que va debajo de la argolla dorsal. Entonces ahí tenemos un indicador de impacto, aquí tenemos otro, ¿sí? Aquí tenemos otro que tiene un doblez y aquí tenemos otro que dice Fall Arrested Indicator, ¿ya? Fall Arrested Indicator, este es el indicador de fuerza de arresto. Si nosotros vamos a hacer algún tipo de trabajo y existe riesgo de caída, siempre pasa en trabajo en altura, siempre debemos procurar ese tipo de dispositivos. Porque esto a qué me va a ayudar? Esto me va a ayudar a que la persona pueda identificar si realmente el arnés, la línea de anclaje que está usando, no ha soportado el impacto de una caída. Recuerden que todo arnés, línea de anclaje que ya soportó el impacto de una caída tiene que ser desechado, porque ya sufrió su fuerza de impacto máximo. Si ya sufrió su fuerza de impacto máximo, nadie te asegura, nadie te asegura que esa persona o que ese arnés, perdón, va a soportar una siguiente caída, ¿ya? Una siguiente caída. Entonces ahí tenemos las medidas de control en orden de prioridad. ¿Qué más tenemos que revisar en el arnés? En realidad en el arnés y la línea de anclaje. Hay que verificar la fibra textil. No puede estar deshilachada. Hay algunas fibras que tienen un hilo rojo, que cuando se note el hilo quiere decir que esa línea de anclaje ya no sirve o ese arnés ya no sirve. Pero no todos lo tienen, ¿ya? Entonces no esperemos a que salga el hilo rojo, porque quizás el modelo que han comprado
no tiene esa característica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisar. Si está deshilachado, cortado, pintado, ese arnés ya no sirve. El arnés no se pinta en su correa, porque eso que estás utilizando para pintar tiene un solvente. Ese solvente normalmente disuelve la capa protectora que le ponen a las hebras del arnés. Lo hace un elemento rígido y en el caso de la caída ahí se va a romper. Entonces, el arnés no se pinta, señores. Jamás. No se le pinta, no se le pone el nombre. En la etiqueta a veces hay un espacio, ¿no? Para colocar los datos. Luego también hay que verificar que este arnés no tenga partes oxidadas. Si una parte metálica está oxidada, eso quiere decir que parte del material que le daba la rigidez ahora está fuera, en forma de óxido. El óxido con el tiempo se descascara. Si se oxida, primero se pone negro, sean unos puntitos negros y luego se pone amarillo. Y luego se descascara. Estás perdiendo material, menos resistencia. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta cuando revisamos el APEX. ¿Ya? Entonces, aquí les dejo el resumen de matriz CIPER por requisito legal de la ley 29783, actividad, peligro, riesgo, consecuencia y medidas de control. Este es el análisis de peligro-riesgo para actividades de trabajo en altura. Entonces, los trabajos en altura pueden ser diversos. Yo puedo subirme a un techo, hacer un trabajo de inventario, puedo subir una escalera, puedo subir un tanque, hacer un inventario también, puedo subir un tanque, hacer un trabajo de mantenimiento, puedo subir una antena, hacer una reparación. Los dispositivos de protección contra caídas que yo utilizo van a depender del tipo de trabajo que voy a realizar. La realización de las actividades que yo ejecuto es el punto de partida para poder analizar qué equipo de protección contra caídas voy a utilizar. Algo que yo siempre tengo que hacer previo a la ejecución de un trabajo es revisar las cosas importantes. Ya revisamos el arnés. Ya vimos que tiene usted que revisar en el arnés. También es importante revisar el punto de anclaje. ¿Qué es el punto de anclaje? El punto de anclaje es el punto donde yo me anclo. Es como el cordón umbilical cuando estamos en la barriga de la mamá. Si yo no tengo un buen punto de anclaje, ¿qué va a pasar? Vas a terminar en el suelo. Entonces, ¿qué debemos revisar en el punto de anclaje? Los puntos de anclaje tienen ciertas características. El primero, resistencia de 5.000 libras, 2.270 kilos o 22.2 kilonewtons. Los puntos de anclaje normalmente se testean. El fabricante verifica la resistencia, ¿no? Y los puntos de anclaje tienen que ser puntos que sean resistentes. Por ejemplo, un punto de anclaje puede ser una estructura. Soporta todo un techo, ¿no? Una viga que soporta todo el techo en un taller, en un almacén. Ese es mi punto de anclaje. O si está certificado y me ponen punto de anclaje certificado y me anclo. Si el punto de anclaje no es el adecuado y yo me caigo, ese punto de anclaje se arranca y yo termino en el suelo. Ya eso también hay que revisar. El punto de anclaje también tiene que estar a una altura adecuada, porque si tú pones el punto de anclaje muy bajo y te caes, ¿qué pasa? Impactas contra el suelo, entonces el punto no te sirve de nada. ¿Cómo se determina la altura adecuada del punto de anclaje? La altura adecuada del punto de anclaje se calcula como la sumatoria de la altura de la persona más la longitud de la línea de anclaje, que tiene una longitud de 1,80 m, más la longitud del absorbedor de impacto. En el Perú podemos encontrar de metro, 1,10 m y 1,20 m. ¿Y eso dónde está? En la etiqueta. Y también tenemos líneas de anclaje de longitud 1,50 m, que son las conocidas como de factor 2, que sirven para anclarte debajo del anillo dorsal. Y luego tenemos un factor de seguridad, que puede ser entre 45 centímetros y 1 metro. Toda esa sumatoria me da un rango entre 5 y 6 metros. Cuando tú te vas a anclar con una línea de anclaje con absorbedor de impacto, tienes que asegurarte que ese punto de anclaje esté a una altura entre 5 y 6 metros, medido desde ese punto hasta el suelo o hasta el siguiente lugar donde tú vas a caer. ¿Ya? Y otro elemento que también podemos tomar en cuenta es la línea de vida horizontal. Cuando yo voy a hacer un trabajo, llego a un sitio y no hay donde anclarme, ¿qué hago? Me tienden una línea de vida horizontal. ¿Y yo qué hago ahí? Me anclo y hago el trabajo. ¿Ya? Entonces, en el tema de punto de anclaje, estos son puntos importantes que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? En el tema de puntos de anclaje, estos son puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la realización de trabajos en altura involucra muchos parámetros. La realización de trabajos en altura involucra mucho análisis. Cuando nosotros vamos a hacer algún trabajo en altura, algo que siempre debe de quedar claro para nosotros es que el uso del equipo de protección personal es obligatorio. Yo no puedo subir a hacer un trabajo en altura sin protección contra caídas, porque desde el momento en el cual tú te quedes sin punto de apoyo en tus pies,
¿Qué es lo que va a pasar? La aceleración de la gravedad, la fuerza gravitatoria, te va a jalar al suelo con una velocidad muy grande, con una velocidad tan grande que en un tercio de segundo cae 60 centímetros y que en un segundo puedes caer 5 metros y que en 2 segundos puedes caer 19 metros. Una fuerza tan grande que hace que tú, de manera inmediata, impactes contra el suelo. Y ese impacto contra el suelo es lo que finalmente termina generando daño al ser humano. ¿Sí? Cayó, impacta contra el suelo. Ese splash que se da en ese momento es el daño que recibe la persona. Y el ser humano tiene un nivel de fuerza máximo que puede soportar. A esto se le llama fuerza de arresto, fuerza de impacto. La fuerza máxima que puede soportar una persona es 1800 libras o 8 kilonewtons. Eso lo determinó, lo identificó en Estados Unidos la norma OSHA. ¿Sí? OSHA se identificó eso. Nivel de fuerza máximo que puede soportar un ser humano, 1800 libras o 8 kilonewtons. Si tú recibes un nivel de fuerza mayor, te vas a lesionar. Y en base a eso también es que se fabrican los arneses certificados. Un arnés certificado es un arnés que en una caída le genera a la persona un nivel de fuerza máximo de 1800 libras o 8 kilonewtons, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si recibes un nivel de fuerza mayor, lo que va a pasar es que tus costillas se van a fracturar y pasa todo lo que ya les he contado. Esas costillas fracturadas atraviesan hígado, corazón, pulmones, venas, arterias, generando incluso la probabilidad de muerte a la persona. Aquí tenemos los dos escenarios que les había comentado. Tú estás haciendo un trabajo en altura, decides hacerlo sin arnés. O decides hacerlo con arnés, pero te anclas en un lugar inadecuado. Te caes, impactas contra el suelo. Esa fuerza de impacto es la multiplicación de la masa por la altura por la gravedad. Si es masa 1800 libras, te lesionas. El otro evento es estar trabajando con arnés. Quedas colgado del arnés. El arnés va a generar presión en tu ingle. Si esa fuerza es mayor a 1800 libras, vas a quedar colgado, pero lesionado. Cuando tú revisas tu arnés y el arnés tiene certificación ANSI, el arnés te asegura, ¿sí? Que la fuerza de arresto, esa fuerza de presión en tus ingles va a ser menor a 1800 libras o a 8 kilonewtons. ¿Ya? Son las dos situaciones emergenciales. Si es sin arnés y cae, no lo muevas. En el movimiento puedes hacer que su costilla fracturada atraviese los pulmones o alguno de los órganos. Y si está utilizando arnés y queda colgado, jamás lo acuestes. Siéntalo, libérale las correas del arnés lentamente y siéntalo, ¿sí? Y siéntalo. No lo vayas a acostar, no vayas a hacer que la persona levante los brazos por encima de las piernas, porque lo que vas a conseguir con eso es que esa, esa sangre que ha quedado acumulada debajo de las piernas, que tiene alta concentración de dióxido de carbono, pase de manera intempestiva, pase de manera intempestiva a través del corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir la acidificación de la persona. Y esa acidificación por dióxido de carbono puede generar que esa persona muera por intoxicación. ¿Ya? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando estamos en un incendio y hay mucho humo. Es lo que sucede. Altas concentraciones de dióxido de carbono. En el caso de la persona que queda colgada del arnés, ese dióxido de carbono está en la sangre y puede causarle la muerte a la persona incluso hasta 24 horas después de ocurrido el evento. Entonces hay que tomar en cuenta esta recomendación que es sumamente importante. Luego tenemos también qué pasa cuando una persona cae. Tú caes así, miren cómo se estira el anillo dorsal. Se genera presión en la ingle, pero si tu arnés tiene certificación ANSI, esa fuerza va a ser siempre menor a 1800 libras, protegiendo. ¿Ya? Luego acá tenemos otra cosa que es sumamente importante. ¿Dónde me pongo el anillo dorsal? Sobre la columna y en el medio de los omóplatos. Pero ¿qué hizo este señor? No sabía colocarse el arnés, se lo colocó muy abajo, el anillo dorsal está muy abajo, la pechera sube y en el momento de la caída, nuevamente porque todo se genera en la caída, la pechera termina generando presión en la garganta. Y esto puede terminar en muerte por asfixia. Muerte por asfixia. ¿Ya? Esta es la forma correcta de colocarse el arnés. Sobre la columna vertebral y a la altura de la boca del estómago.
no pongas el anillo dorsal más abajo porque la pechera va a subir. Si te caes, esa pechera puede generar riesgo de estrangulamiento. Esto es lo que sucede cuando la persona queda colgada del arnés. Y este es el motivo por el cual hay que rescatarla. Por eso tenemos en promedio 15 minutos más o menos para rescatar a la persona. Se genera presión en la ingle, presión en la arteria y la sangre no fluye. Y ahí se empieza a generar lo que conocemos como el síndrome del arnés o síndrome ortostático. Este síndrome de arnés o síndrome ortostático, como hemos mencionado en varias oportunidades, genera la muerte de la persona, ¿no? Esa muerte de la persona puede incluso darse hasta 24 horas después de ocurrido el evento. Vamos a ver este video que me habla un poco del síndrome ortostático, del síndrome del arnés, y que me habla un poco también de la correa antitrauma, que es un dispositivo que se puede utilizar para dar un mayor tiempo, para que la persona pueda ser, pues, rescatada. ¿Ya? Prestemos atención. ¿Has oído hablar del síndrome del arnés? Ese que dice que quedar suspendido en un EPP tras un accidente en alturas puede ser tan peligroso como la misma caída. Pues no es un mito y saberlo puede salvar tu vida, la de un compañero tuyo o la de cualquier persona que haga trabajos en alturas. Porque el síndrome del arnés no tiene que ver con la actividad por la que se usa el equipo de protección personal, sino con la inactividad física en las piernas cuando se está suspendido con el arnés puesto. El síndrome del arnés, también conocido como shock ortostático, síndrome ortostático o trauma por suspensión, es una patología grave que se presenta por la combinación de dos factores, la suspensión y la inmovilidad. Las causas que producen el síndrome del arnés no están del todo claras, pero los investigadores sostienen que la presión que hacen las cintas en las piernas crean un efecto de torniquete sobre las venas femoral y safena, que evita que la sangre recorra las extremidades y que regrese al corazón. Es una obstrucción circulatoria de ida y de vuelta que desde luego tiene un papel determinante en la aparición del síndrome y de sus síntomas, que se presentan con mucha rapidez. Una persona no puede permanecer suspendida por más de 15 minutos, porque empezará a sentir malestar general, hormigueo y entumecimiento en las extremidades, sensación de asfixia, zumbido de oídos, mareo, náuseas, incluso puede perder la visión y hasta el conocimiento. De mantenerse la suspensión, ocurrirá hipotensión arterial, alteraciones cardíacas como bradicardia o taquicardia, a un nivel peligroso. En menos de 30 minutos es potencialmente letal. Para evitar el síndrome y sus consecuencias, la Occupational Safety and Health Administration, mejor conocida como OSHA, dependencia del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, en sus boletines de seguridad y salud recomienda reducir al máximo posible el tiempo de suspensión de los trabajadores, y ello se consigue diseñando e implementando planes de rescate para casos de accidentes, y aliviando la tensión de las piernas y con ello de todo el cuerpo utilizando líneas antitrauma, que son dispositivos complementarios al EPP y prácticamente indispensables. Las líneas antitrauma se sujetan a tu equipo de protección personal y a la planta de tus pies, lo que hace que tu propio peso disminuya la carga del arnés y con ello alivia la presión de la correa en tus piernas. Con las líneas antitrauma bien colocadas, puedes esperar a que llegue la ayuda, acortando el nivel de emergencia. Antes de ponerte el arnés y tomar altura, asegúrate llevando contigo una línea antitrauma. En Hawk tenemos las más cómodas, ligeras y fáciles de usar. Acércate a nuestros especialistas en alturas y pide las tuyas. Hawk, los especialistas en alturas. Muy bien, ese es lo que pasa con una persona cuando queda colgada del arnés. Hemos visto que la probabilidad de daño es bastante alta. Por eso una persona cuando hace trabajos en altura, lo primero que tiene que tomar en cuenta es que no puede caer, porque ahí se genera la probabilidad de daño. ¿Ya? Vamos a ver este otro video que nos va a servir para complementar un poco el tema de los puntos de anclaje, ¿ya? Y la importancia que tiene no solamente la resistencia del punto de anclaje, sino otros dispositivos que podemos utilizar. ¿Sabes identificar un punto de anclaje seguro? La mayoría de la gente piensa que el arnés y el cable son suficientes para salvarles en caso de una caída, e ignoran que el equipo de protección personal tiene un tercer elemento básico, el anclaje de su conexión.
Muchas de las fallas que presentan los equipos de protección personal en un evento de caída, resulta que en realidad no eran una falla, sino que el anclaje no estaba bien resuelto. Es decir, al ocurrir la caída, el arnés y el cable sencillamente no entraron en funcionamiento. Es como si saltaras de un avión sin sujetar tu paracaídas a tu cuerpo. Cuando hablamos de anclaje nos referimos concretamente a dos cosas: al punto de la estructura en donde vas a conectar tu sistema contra caídas y al dispositivo de unión que conecta el punto de la estructura con tu cable contra caídas, línea retráctil o línea de vida. En otras palabras, una cosa es el punto donde te vas a conectar, viga, polín, PTR, ángulo o muro, que se llama punto de anclaje, y otro el dispositivo con el que harás esa conexión. Ese es el punto fijo. Según Ansi y Osha, el punto de anclaje de la estructura debe ser capaz de resistir un peso mínimo de 5.000 libras por persona, que en kilos serían 2.300, algo así como una camioneta de cabina y media. Si no tuvieras manera de saber ese dato, tendrías que mantener un factor de seguridad de al menos el doble del impacto de carga, según Osha. Ese factor debe ser establecido por una persona calificada. Por regla general, un punto de anclaje pueden ser las estructuras de concreto o acero como vigas o traves, a menos que presenten un desgaste mayor. Y claro, los sistemas de ingeniería certificados, diseñados e instalados especialmente para ese fin. Nunca debes considerar como un punto de anclaje los sistemas de ventilación, las instalaciones de agua o luz eléctrica, ni las tuberías de desagüe o resumideros. No son puntos de anclaje los barandales, ni las escotillas en el techo, ni las escaleras de tijera o de extensión. El anclaje o punto fijo, según la norma ANSI, al igual que el punto de anclaje, deben tener una resistencia mínima de 5.000 libras. Por ello, no puede ser cualquier dispositivo que tengamos a la mano, y debe además ser compatible con los ganchos de tu cable contra caídas. Dependiendo del material y la forma del punto de anclaje, es como vamos a determinar qué punto fijo podemos utilizar al hacer la conexión. Por ejemplo, si el trabajo será siempre en el mismo sitio, puede ser un anclaje fijo con anillo D. Dependiendo de la industria y la región, el anillo podría ser de acero inoxidable. Si necesitas más movilidad al hacer un trabajo, podría ser giratorio. Si el trabajo no será siempre en el mismo sitio, necesitas un punto fijo móvil, que para más ligereza y flexibilidad podría ser textil. Si hicieras trabajos de soldadura, podría ser de acero o de Kevlar Nomex. Aunque el de acero será siempre más pesado, si el punto de anclaje tiene filos cortantes o rebabas, ese sí tendría que ser de acero. Para la construcción son muy útiles los anclajes de viga, porque son resistentes a la abrasión. Pueden ser móviles para poder desplazarte de manera horizontal sin perder la conexión, o fijos con los que puedes hacer trabajos verticales, horizontales, al ras de piso o por encima de tu cabeza. Estos no tienen movilidad, pero también puedes quitarlos y llevártelos. Cada punto fijo tiene un uso especial y un tipo de compatibilidad con el punto de anclaje donde vayas a hacer tu actividad en alturas. Ahora ya sabes la importancia del punto de anclaje para fijar tu sistema contra caídas, los tipos de puntos fijos que existen en el mercado y que identificar el punto fijo adecuado mejorará tu rendimiento al hacer tu trabajo en alturas y claro, tu seguridad. Pero siempre, antes de decidir qué equipo usar, recurre a una persona competente que evalúe los riesgos y te ayude a elegir el equipo adecuado para hacer tu trabajo en alturas. En Hawk tenemos un equipo de asesores que dan cobertura a lo largo y ancho del país. Acércate a nosotros porque somos los especialistas en alturas. Muy bien, esa es información acerca de los puntos de anclaje. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a hacer un trabajo en altura, tengo que buscar un punto que sirva para que yo me ancle, un punto que sea seguro, que tenga una resistencia de 5.000 libras y que además tenga la capacidad suficiente para poder utilizar otro tipo de elementos que forman también parte de todo lo que yo necesito para poder trabajar de manera segura. ¿Ya? Vamos a ver ahora el concepto de trabajos en altura. Hay una norma que es el Decreto Supremo 024. El Decreto Supremo 024 dice que los trabajos en altura son trabajos que también no solamente se consideran aquellos trabajos que se hacen por arriba de 1,80 m, sino que también existen casos en los cuales yo puedo hacer trabajos cerca de excavaciones o taludes, ¿no? O incluso puedo ingresar a algún lugar denominado talud, excavación, en el cual eso también se puede considerar como trabajo en altura.
¿ya? Entonces, trabajo en altura es lo que hacemos por arriba de 1,80 m, pero también si estamos en una excavación o cerca a una excavación. También trabajo en altura es todo aquello que hacemos por arriba de 1,80 m. Entonces, si la planta de mis pies, si medido desde la planta de mis pies hasta el siguiente nivel de caída, hay un valor de 1,80 m, eso quiere decir que eso que estoy haciendo es trabajo en altura, es un trabajo de alto riesgo, ¿ya? Es un trabajo de alto riesgo. Incluso acá me dicen que yo debería utilizar un sistema de protección contra caídas. Este sistema de protección contra caídas está conformado por estos elementos, ¿no? Anclaje, línea de vida y arnés de seguridad. Como ustedes pueden observar, no dice nada de la correa antitrauma. La correa antitrauma no es un elemento que forme parte de los requerimientos de la legislación nacional. Sin embargo, muchas empresas lo consideran, lo toman en cuenta, ¿ya? Otra de las cosas que también es importante cuando hacemos trabajos en altura, cuando hacemos trabajos en altura, es importante que sepamos que también tenemos que pasar examen médico. Y puede ser, eh, el examen médico puede ser determinante para que una persona no haga trabajos en altura, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad neurológica o una enfermedad metabólica, una enfermedad neurológica que tiene que ver con el desempeño con la respuesta, por ejemplo, de su cerebro, ¿no? Personas que pueden tener, por ejemplo, epilepsia, cuadros epilépticos, quizás normalmente no les permitirían hacer trabajos en altura, pues porque pueden tener pues una crisis y estando haciendo el trabajo en altura pueden caer, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, eh, problemas en brazos, en piernas, pueden ser limitados también, ¿sí? Pueden ser limitados también para la realización de trabajos en altura. La obesidad, tener índice de masa corporal mayor a 30, puede también ser causal, ¿no? Puede ser causal para hacer pues que una persona no pueda hacer trabajos en altura. Porque la obesidad involucra pues que las personas tengan triglicéridos, acumulación de grasa alrededor del corazón. Cuando uno hace trabajo en altura y tiene que subir escaleras, andamios, hay un sobreesfuerzo físico. Entonces, eso puede generar que esta persona tenga algún tipo de problema o contrariedad, ¿ya? Luego aquí también tenemos, luego aquí tenemos también parte del concepto de trabajo en altura. ¿Qué es trabajo en altura? Trabajo en altura es todo aquello que es considerado como trabajo de alto riesgo y no es el único tipo de trabajo de alto riesgo. Los trabajos en altura, los trabajos en espacios confinados, los trabajos en caliente, los trabajos en excavación son considerados también como trabajos de alto riesgo, ¿ya? Ese sería el concepto de trabajos en alto. Esta grabación va a ser compartida para que el personal pueda escucharla, pueda hacer las consultas que considere necesarias. Aquí estoy colocando mi correo. Mi correo es patricia.espino@escolingenieros.com, ¿sí? Va a estar ahí grabado por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta y quiere hacer algún tipo de pregunta. Se les va a compartir un pequeño examen para que ustedes puedan desarrollarlo y con ese examen se van a emitir los certificados correspondientes que ustedes necesiten para la ejecución de sus actividades. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Voy a proceder a cerrar la sala en este momento. Muchísimas gracias.